Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Luisa Borrego ha vuelto a mirar la nota, probablemente por 10ª vez, releyéndola. La caligrafía era perfectamente legible, pero no podía decir lo mismo sobre su contenido. Luisa, perdóname, pero no puedo seguir así más. Me he enamorado de otra mujer y hoy nos vamos a ir a otra ciudad. No nos busques. Diré a los niños que los quiero. Salvador. Se sentó lentamente en la silla, abanicándose con la nota, como si este pequeño trozo de papel pudiera aliviarla. «Esto simplemente no puede ser», murmuró Luisa en voz baja. Había notado algo extraño sucediendo con Salvador últimamente. Lo había notado, pero no quería creerlo. Dicen que la esposa es la última en saber sobre la infidelidad de su esposo. Él le dijo que tenía mucho trabajo y que estaba cansado. Se quedaba fuera hasta tarde y se iba los fines de semana. Incluso los niños parecían sospechar algo. Al menos el mayor, Isaac, ya tenía 14 años. Luisa, a su edad, probablemente entendía que mamá y papá no se amaban y estaban juntos porque no tenían otro lugar a donde ir. Por supuesto, frente a los niños, Luisa fingía que todo estaba bien. «Papá simplemente trabaja mucho», respondía a todas sus preguntas, sonriendo, tratando de hacer que pareciera creíble. «Lo hace por nosotros». Vio a Isaac fruncir el ceño escépticamente, pero no le preguntó nada a su madre. Quizás porque no quería preocupar a su hermano menor y hermana, o tal vez pensaba que los adultos lo descubrirían por sí mismos. Hacía tiempo que Luisa estaba atormentada con sospechas. Trataba de ignorarlas lo mejor que podía. El largo cabello claro de Salvador se pegaba al asiento delantero del coche, mientras que el de Luisa era oscuro y llegaba hasta los hombros. El pelo largo no es práctico cuando tienes 3 hijos. «Solo le doy un aventón a su colega». Luisa pensó en el cabello. «O a un amigo». El olor del perfume de otra mujer en su ropa. El sonido de un mensaje en su teléfono a las 2 de la mañana. Una vez, Salvador pasó 1 hora en el baño solo para salir a tomar una cerveza con sus amigos. Sus amigos evitaban el contacto visual si se encontraban con Luisa. Ella encontraba explicaciones para todo esto. «¿Por qué?», pensó, apretando la nota en sus manos. «¿Por qué lo justifiqué cuando todo era tan obvio? Simplemente porque estaba acostumbrada a confiar en él, o porque nunca he engañado a nadie yo misma». Después de estar casada durante 15 años, Luisa nunca le había mentido a Salvador, ni siquiera sobre cosas pequeñas. O tal vez solo tenía miedo de perturbar su estado estable, al que se había acostumbrado tanto con el paso de los años. «No revuelvas los problemas cuando está tranquilo», solía decir la abuela de Luisa, y Luisa no resolvía. Simplemente fingía que todo estaba como de costumbre, hasta que Salvador dio el primer paso. «Mamá, ¿vamos a cenar esta noche?». Isaac asomó la cabeza en la cocina. Siempre captó su estado de ánimo en el radar, y ahora inmediatamente sintió que algo estaba mal con mamá. Luisa se estremeció, tratando de esconder la nota, pero su hijo saltó a su lado en 2 pasos y prácticamente arrebató el papel de su mano. Lo leyó en un par de segundos y suspiró, de alguna manera maduro, sin sorpresa, como si hubiera estado preparado durante mucho tiempo para que sucediera algo así. «Ya veo. ¿Ya lo llamaste?». «¿Por qué debería?». «¿Qué quieres decir con por qué?». El hijo mayor se sentó junto a ella. De todos los hijos, se parecía más a Luisa. El mismo cabello oscuro como nuez, ojos verdes expresivos y una nariz recta y ordenada. Sin embargo, a diferencia de la gentil Luisa, Isaac siempre había sido serio y notablemente maduro para su edad, como si se estuviera preparando para convertirse en el líder de la familia. «Tendrán que discutir el divorcio y la pensión alimenticia. ¿Quién pagará el apartamento? Todavía nos quedan 5 años de hipoteca». «Tal vez tengas razón. Necesitamos discutir esto con él. Es solo que todavía no puedo creer que esto esté sucediendo». Su hijo suspiró y cubrió su mano con la suya. «Entiendo, mamá. Es difícil para ti en este momento, pero ambos sabíamos que esto pasaría algún día. ¿Cuánto tiempo ha estado engañándote? ¿3 años? ¿5? Luisa se estremeció, como si la hubieran golpeado. «No lo sé. No hablemos de eso. Dile a los más jóvenes que vamos a cenar». «Lo haré ahora. ¿Todavía no se lo vas a decir?». «No,
Contactaré a tu padre primero. Luisa arrugó la nota y la tiró a la papelera. Salvador no respondió, ni a llamadas ni a mensajes. Luisa incluso llamó a su lugar de trabajo. Dijeron que Salvador Borrego había presentado una carta de renuncia hace unos días y que no lo habían visto desde entonces. Luisa también llamó a algunos de sus amigos. Dijeron que tampoco sabían nada. Solo uno de sus amigos, Valerio, dijo que Salvador le había contado sobre sus planes de dejar a su esposa e hijos y huir con su amante. «Pensé que estaba bromeando», suspiró Valerio. Resulta que no lo estaba. «¿Sabías que me estaba engañando?», preguntó Luisa. Hubo un silencio en la línea durante unos segundos, pero luego Valerio finalmente respondió. «Sí, lo sabía». «Está bien», dijo Luisa. «Entiendo, gracias por contarme todo». Colgó y miró pensativamente por la ventana. Los niños ya estaban dormidos y ahora tenían tiempo para pensar y decidir qué hacer a continuación. Después de que Bárbara, su hija más joven con Salvador, naciera hace 7 años, quedó claro que Luisa no volvería a trabajar pronto. «¿Por qué necesitas trabajar allí?», había dicho su esposo. «Incluso si trabajas turnos dobles en tu hospital, tu salario no cubrirá los costos ni siquiera de un niño, y mucho menos de 3. Luisa suspiró. Entendía que las enfermeras no ganaban tanto. «Podrías renunciar también», continuó Salvador. «Ocúpate de la casa y los niños, tendremos suficiente dinero». Así que ella estuvo de acuerdo con su esposo y renunció al hospital donde había trabajado durante muchos años. Por supuesto, estaban muy decepcionados. Ya había escasez de enfermeras y profesionales responsables y meticulosos como Luisa eran muy raros. Realmente no quería renunciar, disfrutaba de su trabajo, pero combinarlo con cuidar de su esposo e hijos era difícil. Después de dejar su trabajo, Luisa no sabía qué hacer consigo misma por un tiempo. Estaba acostumbrada a hacer malabares con los turnos, cuidar de su esposo y los niños y hacer las tareas del hogar. La licencia de maternidad era solo un descanso del trabajo para ella, porque todas las demás tareas permanecían. Y ahora podía llevar a Bárbara y Rafael al jardín de infantes por la mañana y a Isaac a la escuela. De regreso, necesitaba comprar alimentos, lavar la ropa y barrer y trapear los pisos. Y luego, era hora de empezar a preparar el almuerzo para que para cuando estuviera listo, pudiera apresurarse a recoger a los más pequeños del jardín de infantes. Antes, Luisa solía apresurarse a la escuela para recoger a Isaac, pero después de que la hermana menor empezara a ir al jardín de infantes, el hijo mayor de la familia Borrego protestó. «Soy grande», le dijo a su madre. «Puedo caminar solo a casa desde la escuela». «Solo tienes 9 años», objetó Luisa. Isaac simplemente frunció el ceño tercamente. «La escuela está cerca de casa y tienes que recoger a 2 niños del jardín de infantes y luego venir por mí. Además me da vergüenza que mamá me recoja de la escuela como si fuera un niño pequeño». Su madre suspiró y estuvo de acuerdo. Si Isaac había decidido algo, no se lo podía persuadir de otra manera. Con el tiempo, Luisa se sumergió en el torbellino de la vida doméstica y ni siquiera podía imaginar que alguna vez había trabajado. El dinero que Salvador ganaba era suficiente, y su esposo estaba feliz de regresar a casa, a una casa limpia, una cena caliente, niños alimentados y bañados, y una esposa que no olía a cloro y yodo. Pero ahora, Luisa no tenía idea de qué hacer en esta situación. No había trabajado durante 7 años, vivían en un apartamento, y aún tenían que pagar durante varios años más. El dinero que tenían ahora duraría, como máximo, un mes. Si recortaban todos los gastos, tal vez 2. Por supuesto, había esperanza de que Salvador recapacitara e hiciera una llamada, pero su intuición le decía que eso no sucedería. ¿Y entonces qué? ¿De dónde sacarían el dinero? Luisa no tenía a quién acudir en busca de ayuda. No conocía a su padre. Su madre apenas hablaba de él, y su madre había muerto hace 5 años. «Necesito encontrar un trabajo», pensó Luisa. «De lo contrario, pronto terminaremos en la calle». La mujer sentada frente a Luisa volvió a mirar su currículum y suspiró profundamente. Empujó sus gafas, con sus pesadas monturas de metal, más cerca de la punta de su nariz. Era casi de noche, y la trabajadora de servicio de empleo quería terminar este día lo antes posible y volver a casa. Y entonces llegó Luisa,
una madre de 35 años con 3 hijos menores de edad que había trabajado por última vez como enfermera en un hospital regular hace 7 años. «Ni siquiera estoy segura de qué ofrecerte», dijo ella. «Entiendo que no estás considerando turnos nocturnos ni trabajo a tiempo completo». Luisa suspiró y encogió los hombros. La mujer hizo un ruido desaprobatorio. «Entonces no tengo nada que ofrecerte». «¿Nada en absoluto?», aclaró Luisa. «No». Al ver la expresión decepcionada de Luisa, la mujer dijo: «Todavía tengo tu número de teléfono. Si surge algo te llamaré». «Gracias», respondió Luisa, sonrió y se fue, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. Afueras, cuando estaba en su coche, un viejo Toyota negro que había comprado antes del matrimonio, Luisa suspiró lentamente y se recostó en el asiento del conductor. «Está bien», se dijo a sí misma. «Nos las arreglaremos». Ella contaba mentalmente el dinero restante. Debería haber durado otro mes. Ya había minimizado sus gastos, pero no quería escatimar en los niños. Aunque si no encontraba trabajo, tendría que recortar sus actividades extracurriculares. También podría vender algunas cosas. Luisa no tenía ropa o zapatos particularmente caros, pero podría llevar joyas, una computadora portátil y tal vez el televisor del dormitorio a una casa de empeño para tasarlos. Todas las cosas de valor, el televisor y la computadora portátil, ya se habían vendido, al igual que las nuevas botas de invierno de Luisa, que Salvador le había regalado para Año Nuevo. Eran hermosas pero incómodas, y apenas las había usado. Entonces, de repente, se acordó de ellas y decidió comprobar su valor. Resultó que valían una pequeña fortuna. Luisa redujo el precio en un cuarto, y en un par de horas, una mujer feliz vino a recogerlas. Le dijo a Luisa que las había estado buscando durante 6 meses en todas las tiendas, y ahora todos sus amigos la envidiarían. Cuando se fue, Luisa suspiró aliviada. Podrían estirarlo por otras 2 semanas, pero ¿qué pasaría después? Ya había recortado todos los gastos posibles, y no quedaba más que vender. ¿Tendría que aceptar un trabajo a tiempo completo? ¿Y qué pasaría con los niños entonces? ¿Los dejaría solos desde la mañana hasta la noche? Por supuesto, Isaac ya tenía 14 años, Rafael tenía 10 y Bárbara tenía 7. No eran niños pequeños. El mayor llevaba mucho tiempo diciéndole a su madre que podía encargarse de los más pequeños si necesitaba alimentarlos, recogerlos del colegio y asegurarse de que hicieran sus tareas. Pero, ¿tenía derecho a cargar a su hijo con responsabilidades de adulto tan temprano? Su teléfono sonó de repente, y Luisa casi dio un salto. No esperaba ninguna llamada, y el número era desconocido. Por lo general, evitaba contestar esas llamadas, pero luego Luisa pensó de repente que tal vez esta llamada traería algunas buenas noticias. Estaba cansada de las malas. «¿Hola?», contestó cautelosamente el teléfono, temiendo que le ofrecieran algún préstamo o escuchara una historia sobre una transacción sospechosa en su tarjeta. Pero una mujer con una voz agradable dijo algo completamente diferente. «Luisa Borrego, mi nombre es Amanda. Tu número me lo dio el servicio de empleo. ¿Sigues considerando la oferta de trabajo?» «Sí». Luego, inmediatamente, sintiéndose avergonzada por su respuesta impulsiva, agregó: «Todavía lo estoy considerando». «Genial». Amanda sonaba genuinamente complacida. «Dicen que has trabajado como enfermera durante muchos años. Además, tienes experiencia trabajando con pacientes gravemente enfermos». «Es correcto», respondió Luisa. «Me gustaría aclarar, ¿estás considerando el puesto de cuidadora?» Luisa reflexionó. Nunca había trabajado específicamente como cuidadora, pero no podía ser mucho más difícil que la enfermería. Si podía manejar todo un grupo de pacientes, seguramente podría manejar a una persona gravemente enferma. «Puedo considerar tu oferta», respondió cautelosamente. «Pero necesitaré conocer todos los detalles». «Te explicaré todo», prometió Amanda. «¿Te vendría bien venir a mi oficina mañana a las 10 de la mañana?» «Sí, por supuesto». «Genial, entonces te enviaré la dirección en un mensaje. Hasta mañana, estaré esperándote». «Adiós», respondió Luisa, presionando el botón de finalizar llamada. Por alguna razón, su corazón latía furiosamente. Por supuesto, era demasiado pronto para celebrar, pero al menos tenía una oferta.
Empezó a esperar lo mejor una vez más. Después de dejar a los niños en la escuela, Luisa se dirigió a la reunión programada. En el camino, repasó mentalmente las respuestas a todas las preguntas que anticipaba que podrían hacerle. También escribió notas en su teléfono sobre lo que quería preguntar. La oficina de Amanda estaba ubicada justo en el centro de la ciudad. Era un enorme y moderno centro de negocios. Mientras Luisa entraba en el reluciente y nuevo ascensor, casi en silencio, pensó que Amanda debía estar trabajando para gente muy adinerada. «Buenos días, ¿a quién viene a ver?», le saludó una joven y bonita chica en la recepción. Parecía ser la secretaria de Amanda. «Tengo una entrevista programada para las 10 de la mañana para el puesto de cuidadora», informó Luisa. «Oh», la chica respondió, sonando compasiva o sorprendida, pero luego se compuso rápidamente y sonrió cortésmente. «Por favor, tome asiento. Déjeme comprobar». Luisa se sentó mientras la secretaria llamaba, preguntando algo en voz baja y rápidamente. La respuesta fue afirmativa. Luego se puso de pie, sonrió de nuevo a Luisa y dijo: «Amanda la está esperando. Por favor, pase». Luisa fue escoltada hasta la puerta como si fuera de la realeza. Por un momento, incluso se sintió intimidada. Apenas alguien trataría así a una simple cuidadora en un lugar así. ¿Habría entendido algo mal? «Hola», saludó tímidamente Luisa al entrar en la oficina. Amanda Vargas resultó ser una mujer agradable, aproximadamente de su misma edad, pelo negro recogido ordenadamente en una cola de caballo baja, un traje de negocios y gafas caras. «Buenos días, Luisa. Por favor, tome asiento», le indicó con un gesto hacia la silla blanda directamente enfrente de ella. Luisa se sentó. Amanda sonrió y golpeó la tableta que yacía frente a ella en el escritorio. «Según nuestros registros, tiene una amplia experiencia como enfermera. También mencionó que ha cuidado a pacientes gravemente enfermos». Luisa asintió. «¿Y está considerando el puesto de cuidadora?». «Así es». «Bien, represento a un cliente que necesita una cuidadora con las mismas habilidades que usted tiene. Esteban Lozano lleva varios años paralizado de cintura para abajo. También tiene varias otras condiciones relacionadas con los sistemas cardiovascular, respiratorio y digestivo». Luisa asintió de nuevo, indicando que estaba escuchando atentamente. «Desde el punto de vista físico, su trabajo no será considerado pesado», continuó Amanda. «Toda la casa está equipada para satisfacer las necesidades de Esteban. Sillas de ruedas eléctricas, elevadores, pasamanos y demás. No habrá procedimientos de enfermería complejos, inyecciones, pastillas, sueros y demás. Nada que una enfermera no manejaría». «Entendido», dijo Luisa. Amanda hizo una pausa como si estuviera considerando cómo presentar mejor la siguiente información. Luego se mordió el labio, como si estuviera reconsiderando si decir lo que había planeado, y preguntó: «Parece que tiene hijos, ¿verdad?». Luisa tragó saliva. A partir de ese momento, la mujer del centro del empleo comenzó a mirarla de una manera que dejaba claro que no había posibilidad de conseguir el trabajo, pero no tenía sentido mentir. «Sí», respondió Luisa. «3». Amanda asintió pensativamente. «Están todos en la escuela, ¿verdad?». «Sí». «Entonces, ¿pronto tendrán vacaciones?». «Sí, en un par de semanas». «¿Estás considerando la opción de vivir aquí? La casa de nuestro cliente está ubicada en las afueras, y sería inconveniente para ti viajar allí todos los días». Luisa asintió con la cabeza. «No tengo con quién dejar a los niños», dijo tristemente, pensando que estaban a punto de despedirla. Pero inesperadamente, Amanda dijo: «No necesitas separarte de ellos. Vivirás con ellos en la finca, en el ala, para ser precisos. Es un edificio separado, muy espacioso y acogedor. Seguramente te gustará». Luisa la miró escépticamente. «¿Estás diciendo que los 4 podemos vivir en la casa del empleador?». Amanda asintió y sonrió feliz. «Además, ni siquiera tendrás que cocinar. Las comidas se proporcionan de forma gratuita, junto con el alojamiento. Comerás con el resto del personal de la finca». «Suena tentador», dijo Luisa con cautela, comenzando a sospechar que aquí había alguna trampa. «Exactamente», confirmó Amanda entusiasmada. «Quizás te gustaría saber sobre el horario de trabajo y el salario». «Apreciaría eso», dijo Luisa con cautela. Amanda asintió.
sus dedos con uñas cuidadosamente arregladas rozando la tableta. La giró hacia Luisa, y sus ojos se abrieron de par en par. «Eso es para una semana», explicó Amanda. «¿Para una semana?» Luisa estaba aún más sorprendida. ¿Tanto? Sí. Amanda suspiró de repente de una manera que parecía demasiado humana, rompiendo la fachada de su impecable y profesional comportamiento. Entiendo, ¿piensas que hay una trampa? Y la hay. Luisa juntó los labios, asintió lentamente y miró interrogativamente a Amanda. Amanda se quitó las gafas y se frotó cansadamente la nariz. El caso es que Esteban es una persona muy específica. Tiene un carácter difícil. No todo el mundo puede llevarse bien con él. Luisa suspiró aliviada. ¿Y eso es todo? Sí, durante años trabajando en el hospital he visto todo tipo de personas y no nos pagaron más por los problemas. Eso no es del todo todo. No puedo prometer que tendrás un horario de trabajo estable. En pocas palabras, si Esteban decide llamarte de repente a las 2 de la mañana, significa que tienes que estar ahí para él. Pero todo lo demás que dijiste antes es verdad. Sí, el salario que te escribí se paga semanalmente porque el personal regular no dura mucho allí. Tú y los niños vivirán en un edificio separado y tendrán comidas pagadas por el empleador. Si tú o los niños necesitan ir a la ciudad, te proporcionaremos un coche y un conductor. Entonces, a cambio, tendré que cuidar a un viejo millonario gruñón y estar lista para ir a su llamada en cualquier momento. ¿Podrías decirlo así? Estoy lista, respondió Luisa. ¿Cuándo puedo comenzar? Les llevó un tiempo completar la documentación, y luego Luisa esperó a que comenzaran las vacaciones de sus hijos. Y finalmente, empacaron todas las cosas necesarias y se dirigieron a la finca del misterioso Esteban Lozano. «Mamá, él no es algún tipo de extraño, ¿verdad?», preguntó su hijo mediano, Rafael. «¿Es tan extraño que todos vayamos a su casa?». Luisa se sonrojó. Estaban viajando en un coche con un conductor enviado directamente por su empleador. Se miró en el espejo y vio que el conductor, que se presentó como Gil, estaba sonriendo. «¡Rafael!», exclamó Luisa indignada. «No vamos a cualquier lugar. Vamos a una comunidad de élite. Y Esteban es perfectamente normal. Por favor, no digas nada innecesario si tienes que conocer a Esteban. ¿Entiendes lo importante que es este trabajo para mí?». «Lo más probable es que Esteban solo se reúna contigo», dijo Gil de repente. «No le gustan mucho las nuevas personas, y además me instruyó para llevarte directamente al ala». «Entendido», respondió Luisa. Después de un tiempo, llegaron al asentamiento. «Vaya», comentó inmediatamente Rafael. «Si los raritos viven aquí, son muy ricos». «Rafael, detente». Isaac se rió, y Bárbara casi golpeó su frente contra el vidrio, tratando de ver todo. «En efecto», pensó Luisa, «aquí deben vivir personas muy ricas». Pasaron junto a enormes mansiones rodeadas por altas cercas. «Y eso no es todo», dijo Gil alegremente. «Se pondrá más interesante más adelante». Después de atravesar todo el asentamiento, entraron en una gran área rodeada por una hermosa y elegante cerca de hierro forjado. El conductor presionó un botón en un pequeño control remoto negro que apareció en su mano, y las puertas se abrieron. «Ahora estamos entrando en los terrenos de la finca», comentó Gil. Conducían por un camino bordeado por filas de árboles recortados cuidadosamente a ambos lados. Luego llegaron a una enorme casa moderna, hecha aparentemente de vidrio y metal. Pero el auto no se dirigió hacia la mansión. En cambio, giró a la izquierda. Después de unos minutos, se detuvieron en una pequeña y ordenada casa de madera. Luisa y los niños bajaron del auto. «¡Hermoso!», dijo Luisa. «Este ala debe ser muy antigua, ¿verdad?». Gil, quien también bajó del auto y estaba sacando las maletas del maletero, respondió. «Sí, fue construida hace más de medio siglo. Pero no te preocupes, el ala fue renovada hace muy poco, hace unos 2 años. Hay suministro de agua y electricidad, todo lo que necesitas». «Y parece que fue construida en el siglo XIX», comentó Isaac. «Así es», respondió el conductor, acercándose al porche con sus maletas en la mano. «No estoy completamente seguro, pero creo que esa fue la idea». Al entrar,
Luisa notó que, a pesar de su aparentemente compacto exterior, el ala era muy espaciosa por dentro. Un pequeño vestíbulo casi inmediatamente se convertía en una sala de estar. Aparentemente había una cocina y área de comedor, un amplio baño combinado y, lo más importante, 4 dormitorios. «¡Vaya!», exclamó Rafael. «¿Entonces tendré mi propio dormitorio?». Luisa sonrió. «Parece que sí». En su antiguo apartamento, los hermanos vivían en una habitación, y solo Bárbara tenía su propio dormitorio. Isaac miró a su madre y sonrió. «Ya está creciendo», pensó Luisa de repente. «Hace mucho tiempo que necesitaba su propia habitación». Mientras tanto, Gil ya había traído todas sus pertenencias y dijo: «Siéntanse cómodos y relájense. Creo que en aproximadamente 1 hora vendrán por ustedes e invitarán a almorzar. Allí conocerán a todos». «Gracias, Gil», dijo Luisa sinceramente. Él sonrió. «Fue un placer conocerte. Espero que les guste aquí y decidan quedarse». En la hora que tuvieron, todos lograron desempacar sus cosas e instalarse en su nuevo espacio habitable. Rafael y Bárbara incluso corrieron por el pasillo. Allí encontraron un cenador, columpios y varios parterres de flores bien cuidados. «Mamá, me gusta mucho aquí», exclamó Bárbara, corriendo hacia Luisa y abrazando sus piernas. Luisa sonrió y acarició el cabello de su hija. «Me alegra tanto», dijo. «Espero que no te aburras aquí mientras estoy en el trabajo». «No lo estaré», declaró con confianza la más joven. En ese momento, alguien tocó la puerta. «Pasa», respondió Luisa. Entró en la cabaña un hombre alto, de cabello rubio y ojos avellanados. Vestía sencillamente con una camiseta blanca y jeans negros, pero se movía con tanta confianza y tranquilidad que Luisa entendió de inmediato. Este hombre desempeñaba un papel importante aquí. «Buen día a todos», saludó primero el desconocido. «Me llamo Melibeo. Soy el asistente de Esteban y el administrador de esta casa». «Encantada de conocerte», respondió ella. «Mi nombre es Luisa, y estos son mis hijos, Isaac, Rafael y Bárbara». «Hola». «Hola», saludaron los niños al unísono. Melibeo sonrió. «Maravilloso. Estoy seguro de que ustedes darán vida a nuestro reino adormecido. Y ahora los invito a todos a almorzar». Los condujo por un camino discreto hasta la entrada de la mansión. A través de esa puerta, entraron en una cocina grande y acogedora. «Y aquí están nuestros recién llegados», se escuchó una voz alegre. Luisa vio a una mujer baja, ligeramente rellenita, de unos 50 años. «Soy Ofelia Herrera», dijo. «Me encargo de la comida de esta casa. Por favor, siéntense». Luisa se presentó y presentó a los niños, y los sentó a la mesa. Además de ellos, había unas 10 personas más, todos trabajadores de la finca. Se presentaron a Luisa, pero ella estaba tan nerviosa que no pudo recordar a nadie correctamente. Así que simplemente sonrió y asintió. Melibeo se sentó a la derecha de Luisa. «No te preocupes», susurró en su oído. «Recordarás a todos en un par de días». «¿Cómo sabes lo que estaba pensando?», preguntó Luisa. «No es difícil. Cuando empecé a trabajar aquí, todos se presentaron a mí, y yo pensaba lo mismo». Luisa rió, su miedo inicial disipándose. Parecía que todos aquí eran muy amables y simpáticos. Los niños se comportaban muy bien. Después de terminar el almuerzo, Melibeo llevó a Luisa a conocer a su jefe. Gil se ofreció a darles un recorrido por la finca. Cuando Melibeo y Luisa se detuvieron frente a la puerta de la oficina, el asistente de su empleador se detuvo, la miró suavemente a los ojos y dijo: «Luisa, recuerda esto. Cualquier comentario que Esteban haga hacia ti no tiene nada que ver contigo. Él solo es un anciano enfermo con una vida difícil y un carácter muy desagradable. Por eso estamos dispuestos a pagarte un salario tan alto y proporcionarte unas condiciones tan estupendas». «Gracias por decírmelo, Melibeo, pero no te preocupes, soy más dura de lo que parezco». «No lo dudo». Entonces golpeó y abrió la puerta. «¡Por fin!», se escuchó una voz anciana y cascada. «Pensé que moriría aquí antes de que alguno de ustedes se dignara a entrar. Me pregunto por qué les pago tanto dinero».
Un anciano encorvado estaba sentado en una silla junto a la ventana. Luisa pensó de inmediato que esto era exactamente como representaban a los personajes de los libros donde el héroe huérfano principal vivía con algún malvado pariente anciano. Estaba claro que Esteban solía ser un hombre alto y fuerte, aunque la edad lo convirtió en un hombre delgado y bajó su cabeza hasta el suelo. Sus hombros permanecieron anchos e incluso un poco erguidos con orgullo. Tenía cabello corto y gris, barba de unos días, una nariz larga y recta y labios firmemente cerrados. Sus ojos estaban llenos de ira y penetrantes. Escudriñaron a Luisa fríamente, como si estuvieran comprobando qué había dentro de ella. ¿Es esta ella?, preguntó a Melibeo, ignorándola por completo como si Luisa no pudiera responderle. Esta es Luisa, respondió el asistente. Sí, será su nueva cuidadora. Hola, dijo Luisa, decidiendo que no se quedaría allí, esperando a ser dirigida. Esteban frunció el ceño descontento, como si hubiera probado algo agrio. Bueno, dijo, cada vez es peor. Está bien, Melibeo. De alguna manera descubriremos qué hacer con ella. Sonrió animadamente a Luisa y se fue. Sin Melibeo, Luisa se sintió inmediatamente un poco vulnerable, pero se resolvió firmemente a no dejar que su actitud arruinara su estado de ánimo. Necesitaba este trabajo. Le gustaba el ala luminosa y espaciosa donde estaban alojados. Disfrutaba pasando tiempo con los niños. Le gustaba que no tuviera que ir a ningún lado, y no planeaba irse de aquí en una semana. Así que Luisa se compuso, sonrió y dijo: ¿Por dónde empezamos? Quizás podríamos afeitarlo primero. Pareces desaliñado, no como un millonario, sino como una persona sin hogar. Oh, ¿por qué dije eso?, pensó inmediatamente horrorizada. Quería decir algo más sobre mis habilidades, sobre ser una enfermera altamente calificada. Seguro que ahora me despedirá. Esteban levantó las cejas gruesas y pobladas sorprendido, y luego estalló en risas como un loco. ¿Como una persona sin hogar, dices?, dijo cuando finalmente dejó de reír. Bueno, entonces llévame al baño, ya que ese es el caso. ¿Dónde está el baño?, preguntó ella. El anciano rodó los ojos. Bueno, aquí vamos. Tú eres la verdadera profesional. Luego presionó un botón en el reposabrazos de su silla y se fue a algún lugar, dejando a Luisa seguirlo. Esteban la llevó a una habitación grande y espaciosa. A Luisa solo le llevó unos segundos absorberlo todo y maravillarse de lo conveniente que estaba todo dispuesto. Encontró una capa, espuma de afeitar y una maquinilla de afeitar. ¿Siquiera sabes hacer esto?, Esteban le preguntó escépticamente. Sí, lo sé, respondió Luisa con calma. La última vez que lo hizo fue hace mucho tiempo, cuando aún trabajaba en el hospital. Uno de los pacientes le había pedido que lo afeitara antes de una cirugía de cuello. No podía hacerlo él mismo. Sus manos temblaban demasiado. Está bien, pensó Luisa ahora. Puedo manejar esto. Cuando terminó, miró el resultado de su trabajo y quedó satisfecha. Bueno, ahí lo tienes, dijo, girando a su cargo hacia el espejo. Te ves mejor ahora. Esteban se vio a sí mismo y jadeó. ¿Qué has hecho, idiota?, gritó. ¿No podías dejar al menos unos milímetros? ¿Por qué afeitarlo todo? Ahora todas mis arrugas y pliegues son visibles. Parezco que voy a morir en cualquier momento. Luisa tragó saliva, pero decidió no mostrar miedo. Es más higiénico, dijo con severidad. Y te queda mejor. Confía en mí, como mujer. El anciano resopló. ¿Alguna vez has tenido un hombre? Pareces una solterona. Luisa se enfureció. Sí, había venido aquí con un vestido sencillo y sin maquillaje y con el cabello recogido. Pero ser confundida con una solterona era demasiado. No te preocupes, replicó bruscamente. Tengo 3 hijos. Esteban silbó. ¿De diferentes tipos, apuesto?, preguntó con astucia. De uno solo. Bueno, es un tipo interesante tu hombre. Te embarazó 3 veces y luego te mandó a trabajar. Luisa apretó los labios. Nos separamos. ¿Por qué? ¿Lo fastidiaste tanto que se fue? Eso no es asunto tuyo, respondió más bruscamente de lo que pretendía. ¿Qué sigue en la agenda?
Toma la tableta de la mesa, gruñó el anciano. Deberían haberte dejado un horario detallado ahí. La tableta fue encontrada en el lugar designado. Luisa la revisó. Sí, había muchas tareas. Parecía que Esteban estaba realmente enfermo. Al menos a juzgar por la cantidad de pastillas e inyecciones que recibía todos los días. ¿Ya almorzaste?, preguntó ella. No, te estaba esperando. Por supuesto que sí. Entendido. Luisa decidió no reaccionar. Entonces es hora de tu descanso y la gota. Eres un genio, ¿verdad? Se burló él. Ella agarró la tableta tan fuerte que sus dedos se pusieron blancos, pero no dijo nada. ¿Hacemos la gota mientras estás acostado?, preguntó ella. No, puedo estar de pie. ¿Cuántas preguntas estúpidas vas a hacer hoy más? Luisa apretó los dientes, pero respondió. Haré preguntas hasta que entienda completamente tu rutina y recetas. Para tu información, algunos pacientes prefieren sentarse durante el procedimiento. Me emociona por ellos. Pero tú estarás acostado, continuó ella, ignorando el tono sarcástico. Así que debería haber un sofá aquí. Luisa miró a su alrededor. El anciano suspiró y asintió con la cabeza. Allí está la puerta que conduce a la sala de procedimientos. La gota también fue relativamente tranquila. Luisa temía no acertar en la vena en el primer intento. Después de todo, no había tenido inyecciones durante tantos años. Pero hoy tuvo suerte. Esteban incluso cerró los ojos y se quedó dormido. Solo se despertó cuando ella ya estaba sacando la aguja de la vena. Nuestro próximo plan es dar un paseo, dijo Luisa. ¿De verdad? El anciano respondió de inmediato. Y aquí pensaba que era hora de bailar con panderetas. Luisa misma se sorprendió de dónde sacó tanta paciencia. Después de todo, se había acostumbrado al hecho de que los desconocidos podían ser groseros y faltos de respeto solo por hacer su trabajo. Si lo piensas, Esteban mismo la contrató para este trabajo. Comprensiblemente, en el primer día, ella no sabría nada. ¿No puede contenerse un poco?, pensó Luisa, caminando por el jardín junto a su silla de ruedas. Aunque, ¿por qué lo haría? Es millonario. No está acostumbrado a limitarse a nada. Probablemente haya tenido más de un cuidador antes que yo. Y si no lo complazco o si decido irme por mi cuenta, su equipo encontrará otro el mismo día. Y por ahora, puede desahogarse con la gente como si fueran sus sacos de boxeo. Sin embargo, durante el paseo, Esteban se calmó un poco. Era como si estuviera inmerso en sus recuerdos y no prestara atención a Luisa caminando a su lado. Simplemente rodaba por los senderos, presionando automáticamente los botones para girar en la dirección correcta. Él no me necesita en este momento, pensó Luisa. Él puede montar solo, los caminos aquí están perfectamente lisos en todas partes, pero según los términos del contrato, debo acompañarlo constantemente y nunca dejarlo solo. Me pregunto por qué. ¿Te gusta este trabajo, Alina?, preguntó Esteban de repente. Soy Luisa, lo corrigió ella. Me importa poco. Entonces, ¿te gusta? Es solo un trabajo normal. Él se rió. No me digas, tengo muchas empresas propias. Miles de personas trabajan allí. Si quisiera, podría comprar todas las casas de este pueblo. Eso es lo que yo llamo un trabajo. Luisa apretó los dientes. El anciano continuó. Y tú me lavas, me das inyecciones, y si te quedas, harás muchas otras cosas menos agradables. ¿Soñaste con esto en la escuela? Luisa sintió que realmente se estaba enojando. No entiendo por qué empezaste esta conversación, respondió honestamente. Esteban sonrió con malicia. ¿No te da vergüenza? Los niños pueden verte. Una mujer adulta trabaja como cuidadora. Ni siquiera necesitas mucha inteligencia para eso. Solo haz lo que te digan. Un mono podría hacerlo. ¿O acaso te faltan los sesos para algo más? Si un mono pudiera hacerlo, ¿por qué cambias de cuidadoras tan a menudo?, preguntó Luisa y luego se respondió a sí misma. Quizás porque no las tratas como personas, sino como animales. Tal vez un chimpancé o un gorila te irían mejor. Al menos ellos no entenderían cómo los tratas. El anciano se rió. Si mis modales no te convienen, princesa, puedes irte hoy mismo. Me has divertido tanto que incluso podría pedirle a Melibeo que te pague por una semana por adelantado. Por un momento, Luisa sintió ganas de hacer precisamente eso. Tomar el dinero,
Agarrar a los niños, irse y no volver a ver nunca más a este arrogante y repulsivo anciano, que la trata como si fuera una criada. No, se dijo inmediatamente mentalmente. Eso es exactamente lo que él quiere, y no encontraré otro trabajo como este. Recordó cuántos currículums envió sin respuesta alguna. Cuántas veces fue rechazada, cuántas noches se preguntó qué más podría vender para tener dinero para la hipoteca y la comida. Todo me va bien, respondió Luisa bruscamente a su jefe, e incluso encontró la fuerza para sonreír. Y pronto tendremos cena y procedimientos nocturnos, así que creo que debería dar la vuelta a su silla de ruedas. Luisa lleva trabajando para Esteban 2 semanas ahora, y cada día le parecía que no podía odiar más a este hombre de lo que ya lo hacía. Pero él demostraba que estaba equivocada. El anciano siempre encontraba algo en Luisa en lo que aferrarse. Su apariencia, su voz, su andar, o una palabra pronunciada con el acento incorrecto. Una vez se puso nerviosa y no pudo colocar el goteo a la primera. Él lo mencionó durante 3 días. Luisa se sintió abrumada por una ofensa injustificada y por la ira, y sobre todo, por la impotencia. Se dio cuenta de que Esteban entendía todo perfectamente. Sabía lo difícil que era su situación en este momento, y sin vergüenza se aprovechaba de ello. Él simplemente estaba acostumbrado al poder y a ser el primero en todo. Todos le obedecían, le escuchaban y le temían. Y ahora no era más que un patético anciano enfermo que estaba completamente solo. Tomándose coraje, Luisa preguntó una vez a Melibeo si su jefe tenía esposa e hijos. Hasta donde sé, respondió él. No tiene hijos, pero ha estado casado 4 veces. ¡4! exclamó Luisa con sorpresa. Sí, la primera vez que se casó era bastante joven. Creo que ella era de una familia adinerada. Él trabajaba para su padre o tenían un negocio conjunto, no estoy seguro. Parece que fue un matrimonio por conveniencia. Esteban trabajaba duro y su suegro lo notó, así que lo ayudó a comenzar su propio negocio. Cuando el jefe se estableció, ya no necesitaba a su esposa, así que solicitó el divorcio. Luego hubo una modelo, unos 10 o 15 años más joven que él. Estuvieron juntos por un tiempo, quizás 3 o 4 años. Luego la descubrió engañándolo y también se divorciaron. La tercera, hasta donde sé, lo dejó ella misma. También era una joven y hermosa chica, pero se cansó rápidamente de él. Y la cuarta fue su antigua amiga. Tenían la misma edad y habían sido amigos durante mucho tiempo. Se casaron cuando ambos tenían más de 50 años. Ambos se habían divorciado varias veces. Parece que se llevaban bien, pero ella murió de cáncer hace unos 5 años. Suena triste, dijo Luisa. Sí, los que han trabajado aquí más tiempo que yo dicen que fue entonces cuando comenzó a ser como es ahora. Dicen que solía ser bastante soportable. No un ángel, por supuesto, pero tolerable. Pero ahora simplemente empeora cada día. Luisa suspiró. Eso es realmente triste. Entonces, ¿no tiene parientes? Melibeo encogió los hombros. Creo que tiene una hermana con sus hijos y nietos, pero viven en el extranjero y rara vez vienen aquí. Es una persona muy solitaria, dijo Luisa. Es realmente triste estar enfermo y vivir solo en una casa tan grande. Sí, respondió el gerente. Y se desquita con quienes lo rodean. Cada noche, Luisa esperaba con ansias el final de la jornada laboral, cuando podía pasar tiempo con los niños. Se habían adaptado bastante bien aquí. Todo el personal de la finca trataba muy amablemente a Isaac, Rafael y especialmente a la pequeña Bárbara. Ofelia los alimentaba con deliciosas golosinas. Con el permiso de Luisa, Gil llevaba a los niños consigo si tenía que ir a algún lugar cercano por orden del jefe. Los niños exploraban la finca con su enorme jardín y muchos rincones hermosos y tranquilos. Lo único que intentaban era no ser vistos por el propietario. Sin embargo, esto no era tan fácil. Esteban solo caminaba, acompañado por Luisa. Por lo general, era en la primera mitad del día y solo ocasionalmente durante el día o tarde en la noche. 2 semanas después, Luisa recordó por primera vez que tenía un horario de trabajo irregular. Ella y los niños ya se habían acostado cuando el teléfono de Luisa sonó de repente. El número de Melibeo apareció en la pantalla. ¿Qué pasa?, murmuró Luisa adormilada.
Luisa, date prisa a la casa. Esteban está sufriendo un ataque. Luisa saltó de la cama, instantáneamente completamente despierta. Le habían advertido que su jefe podía tener tales ataques. En esos casos, Luisa tenía que correr a la casa inmediatamente y proporcionar primeros auxilios. Ni siquiera se molestó en vestirse, solo se puso una bata sobre su camisón y corrió hacia la casa. Las luces estaban encendidas por todas partes, y asustadas criadas y guardias nocturnos corrían de un lado a otro. Luisa no perdió tiempo y fue directamente al dormitorio. Esteban estaba medio recostado en la cama, respirando tan fuerte que podía escuchar su jadeo y suspiros desde la distancia. Melibeo estaba parado junto a él. Había sentado al jefe, abierto las ventanas y ahora estaba buscando todo lo que Luisa podía necesitar. Ella asintió agradecida al gerente y se puso a trabajar. Colocó una mascarilla de oxígeno en la cara azul de Esteban y comenzó el flujo de oxígeno. Luego encontró rápidamente las ampollas necesarias en el botiquín de primeros auxilios, extrajo su contenido en jeringas y administró las inyecciones. Afortunadamente, el ataque resultó ser menos severo y la medicación comenzó a hacer efecto rápidamente. Luisa monitoreaba cuidadosamente mientras el pulso del anciano se estabilizaba. Su respiración se restauraba y su color volvía a la normalidad. «Ahí vamos», dijo ella. «¿Te sientes mejor ahora, Esteban?» El anciano asintió y carraspeó. «Para alguien que estuvo a punto de dar el estirón, supongo que servirá». «Ahora necesitas tomar un poco de té caliente con menta o melisa», dijo Luisa. «Me aseguraré de que te lo traigan». «Luisa», respondió el jefe, «tengo otra solicitud para ti. ¿La harás?» Luisa asintió. «Sí, por supuesto. ¿Qué es?» «La próxima vez ven más rápido, porque mientras te esperaba, podría haberme unido a la mayoría». Luisa sintió toda la simpatía. Acababa de sentirlo al ver al anciano sufrir el ataque desaparecer. «Me aseguraré de ser más rápida», respondió calmadamente. «Le diré a las criadas sobre el té». Un minuto después de que Luisa pidiera té, Melibeo llegó a la cocina. «¿Cómo estás?», preguntó. «Bien», respondió Luisa. «Es todo un hombre. Actuará como un idiota hasta el final, incluso cuando esté casi muerto». «¿Actuar?», preguntó Luisa. «Según yo, así es como es». Melibeo suspiró y se pasó una mano por el cabello. «¿Sabes?», dijo en un tono confidencial. «A veces pienso que el jefe no es así. Es solo que en algún momento decidió que era la única forma de interactuar con el mundo. Y ahora teme comportarse como un ser humano». Luisa encogió los hombros. «Interpretación noble, Melibeo, pero estoy segura de que es sincero». Melibeo sonrió. «¿Qué tal un poco de café?», ofreció. «Preferiría ir a dormir. Buenas noches». «Buenas noches, Luisa». Al día siguiente, cuando Luisa y los niños vinieron a desayunar, Melibeo hizo un anuncio inesperado. «Luisa, hoy tienes el día libre». «¿Por qué?», preguntó ella sorprendida. El gerente encogió los hombros. «Así lo dijo el jefe. Su hermana y sus hijos lo están visitando. Ellos se encargarán de él». Luisa frunció el ceño. «¿Y las inyecciones? ¿El suero?». Melibeo hizo un gesto con la mano. «No te preocupes. Llamamos a una enfermera de una clínica privada para casos como este». «Entonces, ¿por qué ella no viene todos los días? ¿Cuál es el punto de que yo esté aquí?», presionó Luisa. «Al jefe no le gustan las personas nuevas», dijo de repente Ofelia, sonriendo, mientras servía a los niños su segunda porción de pastel de queso. «Por eso insiste en tener a alguien en el personal que conozca todos sus hábitos». «Entiendo», respondió Luisa. «Por eso vuelve locas a las personas y las hace renunciar», agregó mentalmente. «Y es más placentero atormentar a su propia sirvienta que atormentar a las enfermeras de clínica privada, que serían diferentes cada vez». Pero ella no quería decir esto en voz alta frente a los niños, que ellos pensaran que tenía un buen trabajo. «Todos tenemos el día libre», agregó Gil. «Si no les importa, Luisa, y a ustedes tampoco, puedo llevar a los niños al zoológico. Y luego podemos ir a almorzar a algún lugar de camino de vuelta». «Sí, Gil», exclamó Bárbara con alegría. De los tres, ella era la más cercana al joven y alegre conductor que siempre prestaba atención a los niños. «No, mis queridos», dijo Luisa decididamente.
Gil tiene el día libre y no puedo dejarles a su cargo. El conductor hizo un gesto con la mano. No te preocupes, Luisa, dijo. De todos modos, voy a ir allí con mi sobrino. Tiene 10 años y me puedo llevar a los tuyos también, sin problema. Luisa miró a los niños escépticamente. Nos comportaremos bien, dijo Rafael de inmediato, mirando suplicante a su madre. El mayor encogió los hombros como si dijera que iría si fuera necesario. Después de todo, Luisa nunca se preocupaba por su comportamiento. Está bien, suspiró ella. Iré a buscar algo de dinero. No es necesario, dijo Gil. El jefe siempre nos deja dinero para este tipo de gastos pequeños. Los demás asintieron en acuerdo. No te preocupes por eso, le aseguró Ofelia. Después del desayuno, Gil y los niños fueron al garaje para arrancar el coche y salir. Solo Melibeo y Luisa se quedaron en la cocina. ¿Tienes algún plan para el día libre?, preguntó Melibeo a Luisa. Ni siquiera lo sé. Probablemente iré a la ciudad y revisaré el apartamento, respondió Luisa. Melibeo se animó. ¿Quieres ir juntos? Necesito resolver un par de tareas del jefe. No tomará mucho tiempo. Y luego podemos ver tu apartamento. Y de vuelta podemos almorzar si no te importa. Sí, claro, respondió Luisa. Luisa encontraba fácil y cómoda la compañía de Melibeo. Sabía cómo mantener una conversación y al mismo tiempo no era intrusivo. Hablaba interesantemente sobre las tareas en las que estaba trabajando actualmente, pero no divulgaba detalles innecesarios. De repente, Luisa se dio cuenta de cuánto de esa simple interacción humana tenía en su vida. Después de renunciar a su trabajo, su vida era solo con su esposo e hijos. Por supuesto, tenía amigos de la universidad y del trabajo, pero tenían sus propias vidas, esposos, hijos y trabajo, y a menudo no podían reunirse. Y después de que Salvador se fue, se retiró aún más en sí misma. Siempre estaba pensando en encontrar trabajo, pagar el apartamento y preocuparse por cómo reaccionarían los niños ante una partida de su padre. No quedaba tiempo para ella misma. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para Esteban?, preguntó Luisa a Melibeo. Él hizo una pausa por unos segundos. Han sido 5 años, respondió. ¡Wow! Eso es mucho tiempo, comentó Luisa. Bueno, en la casa, si no te contamos, casi soy el empleado más nuevo. Se rió Melibeo. ¿De verdad? ¿Cómo lo manejan todos? ¿Hay algún secreto? ¿El jefe se comportaba de manera diferente antes?, preguntó Luisa. El gerente se rió. Cuando comencé, probablemente quería renunciar unas 7 veces al día. Luego se volvió un poco menos frecuente, y ahora ni siquiera lo pienso, confesó Melibeo. Luisa frunció el ceño. ¿Por qué es eso? ¿Por el salario?, preguntó. Por supuesto juega un papel, pero no es la razón principal. ¿Qué más?, respondió Melibeo. Luisa se volvió curiosa. Melibeo era tan inteligente y seguro. Seguramente podría encontrar muchas oportunidades laborales geniales, a diferencia de ella. Debido a la experiencia, respondió Melibeo. No solo administró la casa, sino que también ayudó a Esteban a gestionar sus asuntos a distancia. No te dejes engañar por su apariencia. Todavía sabe cómo llevar las cosas eficientemente. Luisa no estaba completamente convencida, pero decidió no discutir. Y ahora dudo que encuentre otro trabajo donde pueda manejar activos tan enormes, continuó Melibeo. Ya veo, dijo Luisa. Pero parece que tu vida gira en torno a Esteban todo el tiempo. ¿No te molesta? Probablemente tu esposa e hijos apenas te ven en casa, ¿verdad? Melibeo se rió. Bueno, tal vez no luzco muy joven, respondió. Pero solo tengo 33 años. Luisa se sintió avergonzada. ¿Qué quieres decir?, admitió. Te ves genial. Gracias, me halaga. No recibo cumplidos de mujeres jóvenes y hermosas todos los días, especialmente no sobre no tener una esposa ni hijos, respondió Melibeo. ¿Novia? No. ¿Amante? No. Ya veo. ¿Te parece sospechoso?, preguntó él. Luisa se rió. Un poco. Solo soy un adicto al trabajo. Quiero formar una familia cuando esté seguro de poder mantenerlos. A propósito, hemos llegado. ¿Vas a esperar? Solo serán unos 15 minutos.
Luego podemos ir a tu apartamento. Por supuesto, respondió Luisa. Melibeo tomó una carpeta de documentos y salió, dejando a Luisa sola en el coche. De repente, reflexionó que podría terminar como Melibeo, quedándose en esa casa con el anciano durante muchos años. Ahora era verano. Pero, ¿qué pasaría en otoño, cuando los niños tuvieran que ir a la escuela? Se dio cuenta de que cuando Amanda la contrató, no habían discutido este tema con ella, probablemente porque no esperaba que Luisa se quedara tanto tiempo. Pero Luisa estaba decidida a no dejar que Esteban ganara. Se mordió el labio, recordando la noche anterior. Realmente había estado asustada por él por primera vez, y él había sido grosero con ella de inmediato. Melibeo regresó, interrumpiendo sus sombrías reflexiones. Parecía satisfecho. ¿Lista para ir a tu casa? ¡Vamos! Todo estaba bien en su apartamento. Era poco probable que ocurriera algo allí, pero a Luisa aún le gustaba mantener todo bajo control. «Ahora vamos a almorzar», exclamó Melibeo alegremente. «Te mostraré un lugar maravilloso». «Es poco probable que cocinen tan bien como nuestra Ofelia, pero vamos a ver», se rió Luisa. «Ah, sí», suspiró Melibeo. «Nada se compara con sus tartas de queso, pero aún así intentaré impresionarte». Él la invitó a un gran restaurante georgiano ubicado en el último piso de un gran centro comercial. Allí se escuchaba música nacional agradable, y el aire acondicionado funcionaba a toda potencia, refrescándolos después de un caluroso día de verano. Los llevaron a una mesa con 2 cómodos sofás justo junto a la ventana, que ofrecía una vista del río y del nuevo puente alto. «¿Te importaría si elijo por ti?», preguntó Melibeo. «Claro», respondió Luisa alegremente. «De todos modos, no conozco nada aquí». «Genial», respondió Melibeo. Cuando el camarero se acercó, Melibeo señaló varios platos en el menú sin mostrarle a Luisa, así que ella no sabía qué esperar. Se sorprendió mucho cuando le trajeron primero una copa de vino tinto. «Solo es hora del almuerzo», le recordó a su acompañante. «¿Y qué?», respondió él. Luisa suspiró, incapaz de encontrar otro argumento. «¿No vas a tomar uno?», preguntó. «Estoy conduciendo». «Claro». El vino era a la vez dulce y ácido. Saboreó el sabor y de repente se dio cuenta de que no recordaba la última vez que disfrutó tranquilamente una copa de vino. «Gracias», dijo. «Este es mi fin de semana más maravilloso». Melibeo sonrió. «No hay necesidad de agradecerme todavía», dijo. «Todavía no hemos probado la comida». A Luisa le gustó la comida. Tenía masa de cachapuri, suave y caliente, con queso ligeramente salado y elástico. Una ensalada con berenjenas crujientes y muchas verduras, carne aromática y salsas jugosas. «¡Oh!», exclamó, reclinándose en el suave sofá. «Eso fue magnífico». «Estoy muy contento», respondió Melibeo. Él también se reclinó y parecía incapaz de moverse. «Creo que necesitaremos algo de tiempo para recobrar el sentido», comentó Melibeo. Luisa asintió perezosamente y dio un sorbo al vino. «Te apoyo», dijo. «Y mientras tanto, ¿podemos hablar?» Melibeo levantó las cejas sorprendido. «Suena ominoso». Luisa rió. «No soy tu esposa, así que no debería». «Todavía no. De todos modos, estoy escuchando». Luisa rió de nuevo, sintiéndose extrañamente ligera y bien. «Cuéntame sobre ti», le dijo. «Eres un poco misterioso para mí». «Eso es lo que me intriga. ¿Por qué, sin embargo? Tengo curiosidad». «Simplemente porque no sé nada sobre ti». «Así como yo no sé nada sobre ti», señaló Melibeo. «Está bien, pero empecemos contigo». Melibeo se rió. «Está bien entonces. No soy de aquí. Nací en un pequeño pueblo muy, muy lejano». «¡Guau!». «Sí, fui a una escuela de pueblo normal y viví en una familia ordinaria, pero siempre tuve grandes ambiciones». Luisa sonrió. «Entonces», continuó Melibeo, «decidí entrar en la universidad aquí. No fue fácil, pero lo logré. Mis años de estudiante fueron divertidos. Luego conseguí trabajos, el segundo, el tercero y el cuarto».
Y eventualmente terminé trabajando para Esteban. Y ya sabes el resto. Siento que te saltaste mucho en la historia, comentó Luisa pensativamente. Quién sabe, tal vez te lo cuente más tarde, pero ahora necesitamos hablar sobre ti. Está bien, pero tampoco hay nada especialmente interesante sobre mí. Soy local, pero solo fui criada por mi mamá. Nunca vi a mi padre, y mi mamá no hablaba de él. Trabajaba como profesora de música, así que, como puedes imaginar, no vivíamos lujosamente. ¿Asististe a la escuela de música? Luisa suspiró. Ah, sí. Los terribles 7 años de mi vida. Ahora solo recuerdo una melodía. Mi mamá me hacía tocarla la mayor parte del tiempo. Todo lo demás ha desaparecido de mi memoria, pero he tocado tantas veces que si me despertaras a las 2 de la mañana, podría tocarla con los ojos cerrados. ¿Qué melodía es esa? ¿Bach? ¿Chopin? No, no es clásica. Eso es seguro. Sinceramente, ni siquiera lo sé. Mi mamá nunca dijo quién era el autor. Definitivamente no la cubrimos en la escuela. Tengo la teoría de que ella misma la compuso, pero no puedo asegurar si eso es cierto. Bueno, continúa, dijo Melibeo, pero luego se interrumpió a sí mismo. ¿Tus hijos van a la escuela de música? No, intervino Luisa. Melibeo se rió. ¿Debería pedirte más vino? Encogió los hombros y Melibeo pidió otro vaso. A diferencia de ti, no sobresalí académicamente, continuó Luisa. Y después de la escuela solo podía contar con la universidad. Y por alguna razón, de repente decidí que quería ser enfermera. Pensé que era una profesión muy hermosa, noble y romántica. ¿Lo es?, dijo Melibeo. Para nada, suspiró Luisa. No me arrepiento. Estudiar fue interesante, al igual que trabajar. Además, en el trabajo conocí a Salvador, mi esposo. ¿Él era tu paciente? Sí, acababa de empezar a trabajar. Todavía no sabía mucho. Recuerdo incluso temblar cuando ponía inyecciones y cambiaba vendajes. Pensé que era obvio a leguas, pero Salvador no lo notó. Melibeo sonrió. Estoy seguro de que se enamoró de ti a primera vista. Él dijo que fue así. En realidad, también me gustaba él. Pronto empezamos a salir juntos, y medio año después, nos casamos. Y poco después, descubrí que estaba embarazada. Te convertiste en una madre muy joven, sonrió Melibeo. Sí, por supuesto, la primera vez fue muy difícil, pero en ese entonces mi mamá todavía estaba viva. Ella me ayudó mucho, suspiró Luisa. Luego Isaac creció, fue al jardín de infantes y yo volví a trabajar, pero no por mucho tiempo. Cuando cumplió 4 años quedé embarazada de Rafael y 3 años después nació Bárbara. Wow. Después de eso decidimos que me quedaría en casa, así que no trabajé durante 7 años. Eso es algo, exclamó Melibeo. Debo decir que estás haciendo un gran trabajo con tus responsabilidades, especialmente después de una pausa así. Luisa sonrió. Gracias, es bueno escuchar eso. ¿Puedo hacer una pregunta personal?, preguntó Melibeo. Luisa dio otro sorbo de vino. ¿Quieres preguntarme por qué me separé de mi esposo? Sí. Él me dejó. Tal vez fue el vino, o tal vez había pasado suficiente tiempo, pero Luisa lo confesó tan fácilmente por primera vez. Simplemente dejó una nota diciendo que se había enamorado de otra mujer, explicó. ¿Ni siquiera te habló al respecto? Luisa negó con la cabeza. ¿Y tus hijos? Ni siquiera se despidió de ellos tampoco. ¡Qué horrible! ¿Y la pensión alimenticia? Luisa sonrió. No entiendo a qué te refieres. ¡Qué terrible! Todo está bien, dijo Luisa. Ahora estoy bien. Por eso te aferras tanto a este trabajo. Exactamente. Permanecieron en silencio durante unos minutos. Cada uno estaba digiriendo todo lo que se había dicho en la conversación, y luego Luisa preguntó: ¿Qué hay de tu vida personal? Solo tienes 2 años menos que yo. No creo que no hayas tenido relaciones serias. Melibeo sonrió un poco tristemente. Tuve algunas bastante largas. Cuando aún estaba en la universidad, empecé a salir con una chica ambiciosa. Yo también era ambicioso, pero nuestros objetivos diferían.
Mis ambiciones estaban relacionadas con mi carrera, mientras que las de ella eran encontrar a un hombre exitoso. ¿No eres un hombre exitoso?, preguntó Luisa sorprendida. Gracias por una estimación tan alta. Es difícil para mí juzgar eso por mí mismo. Entonces, permíteme decirte que eres un hombre exitoso. Lo interrumpió Luisa. Muchas gracias, respondió Melibeo. De todos modos, mi amada no me consideraba entre la categoría de hombres exitosos en ese entonces, eso seguro. Rompió conmigo porque dijo que merecía algo mejor. ¡Qué mujer tan tonta!, comentó Luisa. Después de tal declaración, simplemente debo conseguir más vino, dijo Melibeo, haciendo señas al camarero para otra ronda. ¡Ah!, suspiró Luisa. No he bebido tanto en mucho tiempo. Entonces, continuó Melibeo, ella me dejó y decidí que me convertiría en ese hombre exitoso y ella volvería a mí. ¿Y cómo va eso? Genial. En el proceso me di cuenta de que no quería estar con una mujer que no pensara que era lo suficientemente bueno. Una mujer que me valoraba no como persona, sino como estatus social. Luisa asintió. Y yo no quiero estar con alguien que dejó 3 hijos atrás y dejó una nota en la mesa, dijo. Melibeo sonrió tristemente. Apoyo completamente esa sabia decisión. A la mañana siguiente, despertarse para Luisa fue muy difícil. Le dolía la cabeza y tenía la boca seca. La luz del sol que se filtraba por las cortinas parecía insoportablemente brillante. ¡Me quedé dormida!, pensó con horror. Y probablemente olvidé poner la alarma ayer. Sin embargo, aún era temprano. Luisa se duchó y se cepilló los dientes. Asegurándose de que los niños todavía estuvieran dormidos, salió silenciosamente de la casa de huéspedes y se dirigió a la casa principal. Ofelia ya estaba ocupada en la cocina. «Oh, Luisa», la mujer la saludó con alegría. «Buenos días, ¿cómo te las arreglaste para levantarte tan temprano hoy?» «Sí», dijo Luisa, «parece que tuve un día muy movido ayer». Ofelia sonrió comprensivamente. «Todo estará bien ahora. En una hora estarás tan fresca y animada como una colegiala de 15 años. Un minuto después, colocó una taza grande de café fragante frente a Luisa. «El mejor remedio para la resaca», declaró Ofelia con confianza. «Y también come esto». Colocó un plato con un gran sándwich relleno de carne, ensalada, tomates y huevos. «Nunca he comido algo más delicioso en mi vida», exclamó Luisa con alegría después de terminar su desayuno. «Eres mágica». «Gracias», respondió Ofelia modestamente. Al comenzar la jornada laboral, Luisa se sentía bien, y Esteban estaba inusualmente amigable hoy. Quizás su encuentro con sus familiares había tenido un efecto en él, pero apenas comentó las acciones de Luisa y se abstuvo de hacer comentarios condescendientes. «¿Estás inusualmente callado hoy?», observó Luisa mientras salían para su tradicional paseo después del almuerzo. «No provoques problemas cuando todo está tan tranquilo», respondió Esteban, pero en un tono sorprendentemente inofensivo. «Está bien, no lo haré». «Esos son tus hijos, ¿verdad?», señaló a Rafael y Bárbara, que corrían alrededor de la fuente persiguiéndose mutuamente. Isaac estaba sentado en un banco, leyendo un libro mientras vigilaba a los más pequeños. «Sí, lo son», respondió Luisa, temiendo que pudiera recibir una reprimenda. Pero su jefe asintió. «Buenos niños, y está claro que son cercanos». «Gracias», respondió Luisa con cautela. «¿Los estás criando sola?», continuó él, mostrando un interés inesperado. «Por el momento, sí». «Por eso me aguantas», afirmó en lugar de preguntar. Luisa se quedó en silencio. «También quería tener muchos hijos cuando era joven», dijo Esteban de repente. «No funcionó». «¿No estabas casado 4 veces?», preguntó Luisa, sorprendida. Luego se puso cautelosa. Probablemente no debía saber esa información, pero sorprendentemente, su jefe no comentó al respecto. «Sí, lo estuve». Esteban miraba hacia adelante, como si estuviera repasando mentalmente toda su vida. «Mi primera esposa no quería hijos, y yo tampoco en ese momento. Éramos jóvenes y mimados.
Ambos veníamos de familias adineradas. Queríamos divertirnos y disfrutar de la vida. O más bien, ella quería. Yo estaba interesado en construir un negocio. Entonces, ¿por qué te casaste? Preguntó Luisa. Mis padres insistieron. Era ventajoso para el negocio familiar. Además, no me importaba. Era una chica agradable. Pensé que podríamos arreglarlo, pero después de unos años, quedó claro que éramos personas completamente diferentes. Me divorcié de ella y empecé a trabajar aún más. Se quedó en silencio. Dame algo de agua, por favor, pidió de repente Esteban. Luisa le entregó rápidamente la botella. Por favor, pensó ella. por primera vez en semanas lo dijo. ¿Qué le está pasando? Esteban dio un sorbo y continuó. Casi no tengo nada que decir sobre mis segundas y terceras esposas. Me casé con ellas, solo por estatus. Eran jóvenes y hermosas. Pensé que todo sería espléndido, pero cada vez me di cuenta rápidamente de que no era lo que quería. Y todo lo que querían de mí era mi billetera. Volvió a quedarse en silencio. Luisa ofreció el agua, pero el anciano negó con la cabeza. Luego conocí a alguien. Esto tal vez podría haber sido amor verdadero. ¿Tu cuarta esposa? No, fue antes que ella. No me casé con esa chica. Fue un error, como he pensado muchas veces después. Pero no quiero hablar de eso. Es demasiado personal. ¿No es todo lo demás demasiado personal? Pensó Luisa. Y sin embargo, por alguna razón decidió compartir esto conmigo. Mi cuarta esposa se convirtió más en una amiga para mí, dijo Esteban. Ya sabría sobre su diagnóstico cuando le propuse matrimonio. ¿Diagnóstico? Preguntó Luisa. Sí, Wanda tenía cáncer. Nos conocíamos desde hace muchos años. Nuestros padres eran amigos de la infancia. Con el paso de los años, ocasionalmente nos manteníamos en contacto. Y luego de repente nos encontramos, hablamos y decidimos que podríamos pasar algunos años juntos. ¿Estuviste con ella hasta el final? Preguntó Luisa. El hombre asintió con la cabeza. Era una mujer maravillosa, una verdadera amiga. Después de su muerte, no necesité nadie más. Lo siento por tu pérdida, dijo Luisa sinceramente. Después de estas palabras, Esteban pareció recobrar el sentido. Nos hemos perdido en el tiempo hablando, ¿verdad? Dijo. Vamos a casa. Es hora de tomar mis pastillas de la tarde. Después de esa extraña conversación, Luisa una vez más sintió pena por el anciano. No se podría decir que su comunicación mejorara significativamente después. Esteban todavía podía hablarle bruscamente, pero ahora ella lo tomaba de alguna manera con más calma. El verano estaba llegando a su fin, y Luisa comenzó a pensar en qué hacer cuando los niños regresaran a la escuela. ¿Cómo les gusta aquí? Les preguntó un día. Me gusta mucho, respondió Bárbara entusiasmada. Ofelia cocina comidas deliciosas y Gil nos lleva a todas partes. Hay un gran jardín donde podemos jugar todo el día. Sin embargo, pronto volverán a la escuela, les recordó Luisa. Su hija arrugó la nariz juguetonamente. No quiero ir a la escuela, declaró. Luisa suspiró y miró a su hijo mediano. También me gusta aquí, dijo Rafael. Pero entiendo. ¿Qué entiendes? Sonrió Luisa. Que tenemos que ir a la escuela, suspiró Rafael. Gracias a Dios que lo entendiste. Buen trabajo. Volvió su mirada a su hijo mayor. Creo que necesitamos hablar, tú y yo, dijo Isaac. Claro, dijo Luisa. Salieron al jardín y Isaac suspiró. El verano está a punto de terminar, dijo. Pronto estaremos todos de vuelta en la escuela. Necesitamos pensar en qué hacer sobre la vivienda. Luisa sonrió. Siempre vas al grano. Su hijo asintió. Papá me llamó recientemente, confesó. Los ojos de Luisa se abrieron de par en par. ¿Cuándo? Hace unos días. ¿Por qué no me llamó? Probablemente tenga miedo, pero según la versión oficial está muy ocupado. Ya veo, suspiró Luisa. ¿Qué quería? Según entiendo, quiere encontrarse contigo, quizás para discutir un divorcio, o tal vez por el contrario, quiere reconciliarse.
Luisa rió. ¿Reconciliarse? Bueno, posiblemente. Y... Luisa vaciló, pero luego decidió preguntarle a su hijo. ¿Tú quieres que eso suceda? Isaac negó con la cabeza. No me importa si los más jóvenes lo ven si quieren. Me reuniré con él si es necesario, pero el resto depende de ti. Él es tu padre, Dijo ella. pero parece que ya no lo amo y no puedo perdonar lo que hizo. No tienes que perdonarlo. En cuanto a nuestra escuela, tal vez sea hora de hablar con Melibeo. Él ideará algo, Lo intentaré. Siempre sabes lo que es mejor. dijo, abrazando a su hijo. Todo estará bien, mamá, dijo él. Dile a tu padre que estoy lista para hablar con él. Dijo Luisa. Que llame, no debería tener miedo. Se lo diré, prometió Isaac. Unos días después de que Luisa y Esteban terminaron sus rutinas matutinas, Melibeo llegó a ellos. ¿Estás listo, Esteban?, preguntó el asistente. ¿Qué más puedo hacer?, respondió el jefe tranquilamente. Vamos, tú también vienes con nosotros, dijo, dirigiendo las últimas palabras a Luisa. ¿Yo? Exclamó ella. Por supuesto, dijo el encargado tranquilamente. Necesito firmar un montón de documentos y tener algunas reuniones personales. Podría ser necesaria en cualquier momento, para cambiar un pañal o limpiar mis axilas. Todavía necesito mantener algo de dignidad. Y si tengo un ataque, realmente no quiero sofocarme frente a mis socios comerciales. Mientras conducían hacia el centro de negocios donde Melibeo y Esteban supuestamente llevarían a cabo negocios, el gerente explicó. No sabemos exactamente cuánto tiempo llevará esto. Puedes sentarte en el restaurante. Está en el mismo edificio, en el último piso. Solo diles que pongan todo en la cuenta de Esteban. Está bien, Respondió Luisa. Si necesitamos algo, Melibeo llamará, agregó Esteban. En el restaurante, Luisa se pidió un café y un tiramisú. De repente pensó que era una oportunidad perfecta para encontrarse con Salvador. Parecía estar en la ciudad, y Luisa no venía aquí a menudo, y los problemas que necesitaba discutir con su esposo no podían posponerse. Llamó a su cónyuge, y él expresó su disposición a venir. Has elegido un lugar interesante, dijo él cuando se sentó en la mesa. Durante meses, Salvador no había cambiado mucho, solo parecía haber perdido un poco de peso. Te ves increíble, dijo él. gracias. Respondió Luisa. Tú también. Él encogió los hombros tímidamente. Me alegra que me hayas llamado. Luisa suspiró. Ya era hora de que habláramos hace mucho tiempo. Al menos decidir cuándo solicitar el divorcio. Salvador frunció el ceño. Eso es exactamente de lo que quería hablar. Es genial que pensemos en las mismas cosas. De repente se acercó y colocó suavemente su mano en la de su esposa. Tal vez nos apresuramos en esto, dijo. Quizás no necesitamos divorciarnos. ¿Nosotros? Preguntó Luisa, sin creer lo que oía. Tú fuiste quien me dejó. Dejaste una nota y te fuiste. Ni siquiera te despediste de los niños. No contestaste llamadas ni respondiste mensajes. Simplemente desapareciste de nuestras vidas, como si no significáramos nada para ti. Y no viviste conmigo durante 15 años. Simplemente viniste por un café una tarde. Salvador se movió incómodo en su asiento. Lo siento, dijo. No sé qué me pasó por la cabeza en ese entonces. Estaba fuera de mí cuando un demonio me engañó. Luisa suspiró y liberó su mano para frotarse la nariz. ¿De verdad? Preguntó. No voy a preguntar cuántas veces o con quién me engañaste y por qué decidiste irte. Ya lo sospechaba desde hace tiempo. Pero ¿por qué no pudiste hablar conmigo normalmente? ¿Por qué abandonaste a los niños? Su esposo bajó los ojos avergonzado. No lo sé, Luisa, dijo. Tal vez sea una crisis de la mediana edad o algo similar. De repente todo me volvió loco. El trabajo, las tareas del hogar y los 3 niños. Siempre estabas con ellos, y yo estaba en algún lugar en segundo plano. Me cansé de todo eso. ¿Y qué hay de tu nuevo amor? ¿Es joven, despreocupada y sin hijos? Preguntó ella. Algo así. Simplemente perdí la cabeza en ese entonces, y tuve miedo de decírtelo, y mucho menos a los niños. ¿Qué ha cambiado ahora? Preguntó ella. Su esposo se acercó. Durante estos meses me di cuenta de cuánto te he extrañado a ti y a los niños, dijo.
Quiero que todo vuelva a ser como antes. Luisa negó lentamente con la cabeza. Nada ha cambiado, dijo. Nos reconciliaremos y luego, en un par de semanas, te irás con otra chica. No, nunca. No haré eso, le aseguró Salvador. Luisa suspiró. Salvador, dijo. Tuve mucho tiempo para pensar y me di cuenta de que no puedo perdonarte. Y mi amor por ti también ha desaparecido. Lo siento, pero creo que necesitamos ponernos de acuerdo y decidir cuándo solicitaremos el divorcio. El rostro de su esposo cambió de repente. Luisa de repente vio claramente cómo la ternura fingida y el arrepentimiento se le escapaban. Entonces necesitamos hablar sobre cómo dividir nuestra propiedad. Luisa se sorprendió por un cambio de tema tan brusco, o más bien, lo encontró divertido. Hablemos, acordó. Tu coche es tuyo, el mío es mío, y el apartamento es para mí y los niños. Salvador sacudió la cabeza. No, vamos a venderlo y dividir el dinero a medias, dijo bruscamente. ¿A medias? Luisa sonrió. Aunque estoy criando 3 niños sola. Su esposo se sintió avergonzado, pero mantuvo su postura. Yo pagué la hipoteca, y tú no trabajas, vivías a mi costa. Sí, porque estaba cuidando de la casa y 3 niños, y ahora estoy pagando la hipoteca. Me dejaste de manera inesperada, y ni siquiera ayudaste a los niños. No puedes imaginar por lo que he pasado estos últimos meses. Bueno, volvamos entonces. Su esposo volvió al tema anterior. Y no tendremos que dividir el apartamento. Luisa suspiró. No, Salvador, ya lo he dicho todo. ¿En serio? La voz de su esposo bajó repentinamente, pareciendo el siseo de una serpiente. ¿Y quién te va a querer a ti sola con 3 niños? ¿Crees que algún hombre, además de mí, siquiera te mirará? Eres una ama de casa estúpida. Lo único que sabes hacer es cocinar sopa. Las lágrimas llenaron los ojos de Luisa. Dolió escuchar esas palabras del padre de sus hijos, de la persona a la que había amado durante tantos años. Adelante, juega a la víctima inocente, continuó su esposo. Volverás arrastrándote hacia mí de rodillas. ¡Ella no se arrastrará!, oyó Luisa una voz masculina familiar. Antes de que pudiera entender completamente lo que estaba sucediendo, todo lo que vio fue a Salvador volando a través del restaurante y estrellándose contra el suelo. Y Melibeo estaba sacudiendo la mano que acababa de chocar con la mandíbula de su esposo. Eso fue duro, pero tal vez lo entendió, comentó Esteban. Luisa se volvió y vio a su jefe. Por alguna razón, parecía bastante satisfecho, como un gato. ¿Tú también estás aquí?, preguntó asombrada. ¿Lo escuchaste todo? He escuchado lo suficiente, dijo bruscamente. Salvador se levantó lentamente del suelo. Se llevó la mano a la cara ensangrentada. «¡Hablaremos después!», gritó a Luisa. Bien, deberíamos salir más a menudo de la mansión. Resulta que es divertido aquí. ¿Vamos a casa?, preguntó Melibeo a Luisa. Vamos, respondió Luisa en voz baja, secándose las lágrimas. Le dijeron que fuera a la cocina, tomara café y se calmara con Ofelia. Necesitamos discutir algo con el jefe, dijo Melibeo. Y tú come algo por ahora. Te llamaré después. Pero Luisa no tenía apetito. Repasaba en su cabeza lo que había sucedido en el restaurante. ¿Y ahora qué? ¿Sería despedida? Probablemente. Es poco probable que Esteban quiera una cuidadora problemática, que provoque que su asistente se meta en peleas en medio de un centro de negocios. ¿Y qué pasará con el apartamento? ¿Tendría que dividirlo por la mitad? ¿Dónde vivirían ella y los niños entonces? ¿Y si tiene que encontrar un nuevo trabajo? Incluso si no la despiden hoy, aún tiene que lidiar con el problema de la escuela. Con tantos problemas, sentía que su cabeza se iba a estallar. Luisa, vámonos. Ella levantó la cabeza. La cara de Melibeo no revelaba lo que tenía en mente, así que se puso de pie y obedientemente caminó hacia la oficina del jefe. ¿Qué actuación nos has dado hoy, Luisa?, dijo Esteban alegremente. Lo siento, dijo Luisa. No sabía que resultaría así. Bueno, incluso fue divertido, dijo el jefe. Tenemos otros asuntos en la agenda. Luisa se sentó. Ahora él diría todo. ¿Quieres seguir trabajando aquí?, preguntó Esteban. ¿No me estás despidiendo?, preguntó Luisa. ¿Quieres que lo haga?,
No, respondió rápidamente. Entonces no te estoy despidiendo. Está bien. Luisa no podía creerlo ella misma. Tus hijos pronto necesitarán ir a la escuela, dijo el jefe. Sí, Confirmó Luisa cautelosamente. el jefe asintió. Les proporcionaremos un coche y un conductor, dijo Melibeo, para llevarlos a la escuela y traerlos de vuelta. Luisa abrió la boca. ¿Pero por qué? Preguntó. Porque no quiero buscar a un nuevo cuidador, respondió el jefe calmadamente. Gracias, Murmuró Luisa. Y también necesitamos abordar el tema de la vivienda, añadió Melibeo. ¿qué pasa con eso? Se preguntó Luisa. Vivir en el anexo en invierno no resultará bueno, respondió Esteban. Es cálido, pero no es muy conveniente venir aquí a desayunar cuando hace frío afuera. Así que veamos tus nuevas habitaciones. ¿Nuevas habitaciones? Hay una ala vacía en la casa, explicó Melibeo, y es allí donde planeamos alojarte. Salieron de la oficina y se dirigieron hacia las habitaciones, donde Luisa nunca había estado antes. ¿Qué ala es esta?, preguntó Luisa con curiosidad. Esteban suspiró. Es parte de mi pasado, dijo. Quería olvidarlo y no mirar atrás. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que es hora de dejar el pasado atrás y mirar hacia el futuro. Entraron en la habitación más grande. Esta es el área común, dijo el jefe. 4 dormitorios se ramifican desde aquí. Debería ser suficiente para ti. Luisa caminó sorprendida, examinando las habitaciones. Cada habitación parecía una obra de arte en sí misma. Muebles hermosos y seleccionados con buen gusto. Cuadros en las paredes. Todo estaba meticulosamente organizado. Sin embargo, estaba claro que nadie las había usado durante muchos años. Me pregunto por qué, pensó Luisa. ¿Es un secreto? De repente, vio los contornos de un objeto de su infancia bajo un pañuelo blanco. ¡Un piano!, exclamó Luisa asombrada. ¿Puedo? Se volvió hacia Esteban, quien encogió los hombros. Luisa retiró suavemente el paño blanco que cubría el instrumento y pasó sus dedos sobre las teclas. El instrumento estaba ligeramente desafinado, pero aún podía tocarlo. Luisa se sentó y comenzó a tocar la única melodía que recordaba, aquella que su madre le había tocado incontables veces desde la infancia. Las primeras notas fueron difíciles, pero luego sus manos recordaron y sus dedos se movían fácilmente sobre las teclas. Se sentó de espaldas a Esteban y no vio cómo cambió el rostro del anciano. Al principio, se estiró con sorpresa, luego giró la cabeza como para asegurarse de que su oído no lo estaba engañando, y luego una lágrima rodó desde su ojo derecho, luego otra desde su izquierdo. Melibeo se acercó silenciosamente al piano y se colocó frente a Luisa. La miró. Luego, de repente dirigió su mirada hacia el jefe y no pudo evitar exclamar asombrado: «Esteban, ¿qué te pasa?». Luisa dejó de tocar inmediatamente y se volvió sorprendida hacia su tutor. El anciano, sin vergüenza, estaba sollozando, limpiándose la cara con la manga de su camisa. «¿Cómo conoces esta melodía?», preguntó él. «Fue compuesta solo para mí». Cuando Luisa y Melibeo calmaron a Esteban, el jefe pidió café para todos. Regresaron a su oficina y allí el jefe comenzó su historia. Cuando conocí a Valeriana, comenzó él. Todavía estaba casado con mi tercera esposa. Apenas nos veíamos incluso entonces. Solo nos encontrábamos para discutir cómo dividiríamos nuestra propiedad. Suspiró y se frotó la nariz. En general estaba cansado de todo. El trabajo, el divorcio. Una vez, terminada otra reunión de negocios, dejé ir al chofer y fui al parque. Me senté en un banco y me di cuenta de lo bueno que era. El sol brillaba, los pájaros cantaban y los árboles eran verdes. Y luego vi a Valeriana. Luisa se quedó helada. Su corazón latía muy rápido. Simplemente no podía creer lo que estaba sucediendo. Era tan hermosa, dijo Esteban ensimismado. Nunca había conocido mujeres tan hermosas antes. Luego me miró y sonrió. Y supe que me perseguía. De repente, Luisa notó a Melibeo mirándola y sonriendo.
Al captar su mirada, pareció avergonzado y comenzó a mirar al jefe, quien parecía ajeno a todo lo que lo rodeaba. Estaba completamente inmerso en los recuerdos de eventos que habían ocurrido hace más de 35 años. Mis pies me llevaron hacia ella, continuó Esteban. Y por primera vez en mi vida, tuve miedo. Tenía miedo de que ella se negara a conocerme. Había tenido muchas mujeres, pero ninguna me hizo temblar como esta al primer vistazo. Por suerte para mí, ella aceptó. Sonrió dichoso. Probablemente nunca he sido más feliz. Mi esposa y yo estábamos viviendo separados en ese momento, así que invité a Valeriana a esta casa y le hice esta ala solo para ella. ¿Ella tocaba para ti?, interrumpió Luisa con voz ronca. Sí, Valeriana enseñaba música, y esa melodía que tocaste la compuso para mí. ¿Por qué se separaron?, preguntó Luisa. Otra lágrima rodó por la cara de Esteban. Fui un tonto, dijo tranquilamente. Quería casarme con Valeriana, pero ella se negó. ¿Por qué?, preguntó Luisa. Él suspiró. Ella dijo que éramos de mundos diferentes. No quería convertirse simplemente en la esposa de un empresario rico y quedarse en casa. Ya veo, murmuró Luisa. Le supliqué. Le dije que podía hacer lo que quisiera y ser ella misma. Pero ella se negó. Y así terminó nuestra relación. Entonces, ¿por qué dices que es tu culpa?, preguntó Luisa. Esteban suspiró. Porque no insistí. Me rendí fácilmente. No me di cuenta entonces de que estaba embarazada. Luisa levantó la mirada hacia él y Esteban la miró fijamente. Sí, dijo tranquilamente. Estoy seguro de que eres mi hija. Luisa estiró sus piernas con felicidad y giró su rostro hacia el sol. Disfrutaba estar allí. El mar siempre tenía un efecto positivo en ella, especialmente ahora, cuando empezaron a ir allí como familia cada año. ¿Mamá, viste?, preguntó Bárbara, quien corrió hacia ella. ¿Nada más rápido que Rafael? ¡Para nada más rápido!, gritó el hijo mediano. Estaba claro que estaba cansado y sin aliento, pero no quería mostrar que estaba perdiendo contra su hermana menor, quien ya llevaba 3 años nadando y mostraba excelentes resultados. Solo te dejé ganar, declaró Rafael. Sí, claro, resopló la niña. Ya entendía bien sus habilidades y sabía que su hermano estaba nadando con toda su fuerza. Rafael corrió hacia la casa de playa con mal humor. ¿Tenías que molestarlo así?, regañó gentilmente Luisa. Él mismo quiso competir. ¿Por qué debería ceder ahora? Ve a ducharte. Pronto iremos a cenar. Después de que su hija se alejó corriendo, Luisa se levantó a regañadientes de la tumbona y se dirigió hacia la casa de playa. Vio a Isaac acostado en la hamaca, como siempre, hablando por teléfono. Hablando con su chica de nuevo, pensó Luisa. ¿Cómo se llama? ¿Nora? ¿Agatha? Ha crecido tanto. Cena en media hora, le dijo a su hijo, quien asintió para mostrar que la había escuchado. Hacía fresco dentro de la espaciosa casa de playa. Esteban y Melibeo, como de costumbre, estaban sentados en la sala de estar jugando ajedrez. Nos vamos en 3 días. Y ustedes dos aún no han tomado el sol, suspiró Luisa. Ella revolvió suavemente el cabello de su esposo y besó a su padre en la mejilla. No te preocupes, Luisa, respondió él. Nos las arreglaremos. ¿Cómo está el mar?, preguntó Melibeo. Cálido, respondió Luisa. ¿Cómo va el juego? Empate, suspiró su padre. Melibeo no solo aprende los matices de dirigir la empresa de mí, sino también cómo jugar el ajedrez. Melibeo sonrió. Aprendiendo de los mejores, Esteban, respondió a su suegro. Por cierto, es jaque mate para ti. Oh, tú, maldijo Esteban. Abuelo. Bárbara apareció de la nada. ¿Qué significa esto? Esteban tosió incómodo. Bueno, señorita, dijo con severidad fingida. Significa que te prohíbo por ley decir eso durante otros 8 años. En nuestra escuela maldicen aún peor, anunció repentinamente Bárbara, riendo, y corrió hacia la ducha. Cambiaremos de escuela, dijo decididamente Esteban.
No toleraré que mi única nieta aprenda esas palabras. Luisa se acercó a su padre y lo besó en la frente. Entonces también tendremos que cambiar el abuelo, Dijo, porque Bárbara lo escucha la mayor parte del tiempo. tienes razón, suspiró su padre. Lo entiendo, trataré de maldecir menos. Luisa sonrió y miró hacia el mar. A través del panorama transparente de su casa de playa, podían ver el enorme sol rojo hundiéndose hacia el horizonte. ¿Es tan bueno?, dijo, volteándose hacia Melibeo, quien se acercó y la abrazó por detrás. Siempre me siento bien contigo, respondió su esposo. Yo también, Dijo Luisa. y soy absolutamente feliz. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.